Listo, señora juez. Buenas tardes. Proceso 2020. La doctora Ivonne Herrera de esta diligencia en calidad de juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia. Previa instalación de esta diligencia, constáquese la presencia de las partes procesales. Buenas tardes. Presentación de partes procesales. Por parte de Fiscalía comparece el doctor. Presente, su señoría. Buenas tardes. Por el señor Tualongo Wilfrido Enrique comparece el doctor. Presente, señor juez y señor secretario. Por los señores Byron segundo Pedro comparecen los doctores Onofame. Señora juez, señor secretario, señor miembro de la Fiscalía, colegas, muy buenas tardes, presente. Y de igual manera la doctora. Muy buenas tardes con todos presentes. De igual manera comparece el doctor Quiroz Carista José Javier. Buenas tardes con todos presentes. Presente. Muy bien. Solo para dejar claro esto, presentó acusación particular. Ya se calificó. Perfecto. Y consta que se le está haciendo anuncio probatorio, no sé de qué. Doctor, No hemos presentado ningún. ¿qué va? ¿Han ingresado anuncio probatorio? Sí, pero no sé de qué. No, permite revisar, por favor, señor juez. Si no hemos presentado. También le doy la responsabilidad. No, aquí lo que se está solicitando es la corrección del hierro tipográfico del ácido, nada más. Comparezco con el siguiente anuncio de medios de prueba. Dice textualmente clarito. Mire, Es un error de tipeo. Sí, Lo que está así. solicitado es la corrección del hierro tipográfico Ya. del año de la fecha. por de eso me llama la nada más. atención y No, digo, no. ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Con esto consta que Fiscalía General del Estado ha solicitado audiencia de vinculación en contra de. Con esto, doctores, o no, ya preparados para esta diligencia, Así es, señora juez. han contado con el tiempo y mecanismos necesarios para preparar la defensa, han coordinado la defensa con los señores. Así es, señora juez. Solo con la finalidad de no quedarme en el. ¿Son hermanos? Los tres. Perfecto. Muy bien. Con esto, antes de olvidarme, se les recuerda que no pueden separarse de la defensa hasta que no sean legal y debidamente sustituidos y consten en un proceso. Se maneja en esta etapa procesal dos procesos, fiscal y judicial, los cuales no se unen si no está concluida la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, así que cualquier cambio o designación de abogado tiene que constar en mi proceso, ¿sí? Lo mismo con el doctor que ya se le advirtió anteriormente. Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien, con esto, doctor Freddy, usted tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. De esta forma, su señoría, me permito dirigirme a usted y a todos los presentes bajo la titularidad que cobija a la Fiscalía General del Estado, la Constitución de nuestra República del Ecuador, de conformidad con lo que establece el artículo 195, y de esta manera, en concordancia con lo que establecen los artículos 410, 411 y 442. Tomando en cuenta que dentro de esta investigación, su señoría, se han recabado elementos de convicción que hacen presumir de forma grave la participación de los ciudadanos hoy vinculados, el suscrito fiscal ha solicitado de manera fundamentada se sirva a disponer que se señale la Ya está. la audiencia. No se preocupe, su señoría. Yo tengo otro bolígrafo, su señoría.
como le manifestaba su señoría, por cuanto se han recabado elementos nuevos de convicción que hacen presumir de manera grave la participación de los ciudadanos hoy vinculados, el suscrito fiscal ha solicitado de forma fundamentada que se señale esta audiencia de vinculación en contra de los ciudadanos Byron John y Clever. De esta forma, honorable magistrada, el suscrito fiscal procederá conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Los ciudadanos hoy procesados responden a los nombres de Byron John, ciudadano ecuatoriano mayor de edad, con cédula de ciudadanía, de quien se desconocen al momento mayores datos sobre sus generales de ley. El ciudadano segundo Darío, ecuatoriano mayor de edad, con cédula de ciudadanía, de quien al momento se desconocen mayores datos sobre sus generales de ley. Y del ciudadano Clever, ciudadano ecuatoriano mayor de edad, con cédula de ciudadanía, de quien al momento se desconocen mayores datos sobre sus generales de ley. La relación circunstanciada de los hechos nos traslada, su señoría, al año 2017. Según el señor Jorge, quien comparece dentro del presente caso en calidad de víctima y denunciante, ha manifestado que en el año 2017 conoció al señor Wilfrido, quien le había manifestado ser propietario de un bien inmueble que en ese momento se encontraba en venta. Este inmueble se encuentra ubicado en las calles Lima, el cual se encuentra en el sector de la parroquia de la ciudad de la provincia de Pichincha. De esta forma, su señoría, en el año 2017, específicamente el 16 de abril, han procedido a formalizar un negocio mediante una escritura pública de promesa de compra y venta, donde se hacía constar que el ciudadano hoy denunciado vendería el 50% de la propiedad y que a cambio le entregue una camioneta por el costo de $22.500, de los cuales además $1.000 serían entregados en efectivo y el restante de los $11.500 pagaría al vendedor en cuotas de $500 mensuales. De esta manera, el señor denunciado ha procedido a llevarse el vehículo sin consentimiento del señor Jorge Luis, y de esta forma manifestó al denunciante que este vehículo podrían hacerlo paso por la cantidad de $10.500, hacerlo paso dentro del negocio de la compra y venta del bien inmueble antes descrito. Con lo que, según manifiesta el señor dentro de sus versiones y de la denuncia, quedaba saldada la deuda del 50% que vendió el ciudadano Wilfrido. De esta forma, al pasar el tiempo, ha procedido también a vender el restante 50% del inmueble ubicado en las calles Lino Curima y Serapio Japeravi, manifestando de la misma forma que existe la necesidad del dinero. De esta forma, el señor ha procedido a entregar la cantidad de $2.500 americanos para posteriormente acordar, conjuntamente con el vendedor, el señor, ir pagando de forma mensual el saldo por la venta de este inmueble. De esta forma, su señoría,
ha llegado a conocimiento del denunciante que la propiedad estaría vendida al señor Darío, con cédula de ciudadanía número 10. Y de esta forma, el señor se ha trasladado hasta el registro de la propiedad para realizar la búsqueda de un certificado de gravámenes donde en efecto ha podido corroborar que la propiedad en la cual se encontraba en posesión estaba vendida a otra persona. El señor Jorge Luis, según lo que ha manifestado y de los recaudos procesales, se ha establecido que se encuentra en posesión del bien inmueble antes descrito desde el mes de abril del año 2017, donde incluso la víctima ha realizado varias mejoras, entre ellas el levantamiento de una losa con un costo aproximado de $10,000 de los Estados Unidos de América. De esta manera, su señoría se ha logrado establecer que los participantes de esta infracción se hicieron entregar dineros por parte del señor Jorge Luis para la compra de una casa, firmando una escritura de promesa de compra y venta, mientras que la misma fue vendida posteriormente a otra persona. Y este, a su vez, la volvió a vender a otra persona, simulando hechos falsos y causando un perjuicio económico en el denunciante, adecuando su conducta al delito tipificado y sancionado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, que precisamente hace referencia al delito de estafa. De esta manera, su señoría, debo indicar que el ciudadano firma la promesa de compra y venta con el señor Jorge Luis, como ya lo ha manifestado en el año 2017. Mientras pide los abonos mensuales, procede a vender este bien inmueble a Darío, quien a su vez procede a vender ¿A quién? a Darío, y este a su vez vende a Clemente. Pero esto no termina ahí, su señoría. Honorable magistrada, debo indicar que dentro del presente caso y de los elementos de convicción que se han recabado, a través de testigos presenciales, en este caso... No entiendo, doctor, no entiendo, discúlpeme, pero... A ver, Fiscalía General del Estado es titular del ejercicio de la acción penal pública y por eso tiene la facultad de formular, vincular y reformular cargos. Si nos remitimos a la audiencia de formulación de cargos, se le repitió los mismos hechos. Sí, su señoría. En Sí, esta parte estoy aclarando en este momento. Wilfrido ofreció, prometió y luego vendió a la presunta víctima, pero no sé, hasta ahí se repitió lo mismo que en audiencia de formulación. Sí, su señoría. Y ahora se me dice que recién en este momento se me hace como conclusión los de dos señores, pero no entiendo cómo les vincula, o sea. Justamente, su señoría, eso es lo que estoy tratando de aclarar en este preciso Sí, momento. aclárenme porque no. Su señoría, dentro de los elementos de convicción se ha llegado a establecer que dentro de todas estas negociaciones que realizaba Jorge Luis antivíctima con estaba involucrado Byron, es decir, estaba al tanto de todo el negocio que realizaba y Jorge Luis primero. De esta manera, su señoría, como lo he manifestado anteriormente, mientras el señor Jorge Luis se encontraba en posesión de este bien inmueble fue vendido a Darío.
quien a su vez procede a vender a Clever Rodríguez. Esta información fue obtenida dentro de la investigación y con los respectivos elementos de convicción, su señoría, que han permitido solicitar a su autoridad esta audiencia de vinculación. ¿Y estos elementos de convicción cuáles son, su señoría? Son precisamente las versiones de testigos presenciales quienes observaron cómo Byron realizaba el acompañamiento de la negociación que realizaba a su vez Jorge Luis con Wilfrido. Razón por la cual, su señoría, dentro del presente caso, naturalmente solicito que se vincule a los ciudadanos, en este caso, al ciudadano Byron, en calidad de autor mediato. A ver, espérenme, vamos claros. Autor mediato, ¿quién? Byron, mientras que Clever Rodríguez y segundo Darío tienen un grado de participación como coautores del delito de estafa. Ahora bien, su señoría, en este momento, salvo otra disposición de su autoridad, Continúe, doctor. el suscrito fiscal procederá a mencionar cuáles son los elementos de convicción que permiten sostener esta acusación. Su señoría, dentro del presente caso tenemos la versión del propio ciudadano Wilfrido, quien básicamente, su señoría, dentro de esta diligencia, proporciona información similar a la que ha sido expuesto en esta sala de audiencias, específicamente con los tiempos, y de esta forma también menciona cómo se realizó la negociación con el señor Jorge Luis. Asimismo, su señoría, nos habla de los bienes que se encuentran involucrados, en este caso un bien inmueble, un bien tipo camioneta también, marca Mazda, modelo BT50. Asimismo, su señoría, consta dentro del presente caso la versión del ciudadano Clever, de quien por la trascendencia de los hechos solicito se me permita dar lectura. Dentro de la parte pertinente manifiesta, debo manifestar que el 11 de noviembre del 2022 suscribí una escritura pública de compra-venta de una propiedad ubicada en la calle Lima, inmueble que adquirí a mi hermano Darío. Ha sido perjudicado económicamente en la compra que realizó al señor Wilfrido, razón por la que decidió venderme para que me haga cargo de todas las diligencias procesales pertinentes hasta que se me restituya la propiedad que actualmente se encuentra habitada por la familia. Desde un inicio conocía los antecedentes de la propiedad, ya que le acompañé a mi hermano en todas las gestiones de compra que realizó al señor Wilfrido. El señor le aseguró que las personas que estaban habitando iban a desocupar en 3 meses, algo que no sucedió, solo desocuparon 2 familias por un requerimiento notarial que realicé y las otras 2 familias que corresponde al señor aún están viviendo en la propiedad. Antes de que se cumplan los 3 meses, nos enteramos que el señor Jorge suscribió una promesa de compra-venta del mismo inmueble con el señor Wilfrido aproximadamente en el año 2017, información que nunca nos fue comunicada previo a la compra. Esta situación nos ha causado graves problemas familiares y un gran perjuicio económico, ya que la propiedad adquirió mi hermano con la finalidad de que nuestros padres
que son de la tercera edad, habiten en la planta baja del inmueble, algo que durante 2 años no ha sucedido. Asimismo, su señoría, consta la versión del ciudadano segundo Darío, quien dentro de esta diligencia manifiesta que aproximadamente en el mes de octubre del 2020, dice, mi hermano Clever, por medio de redes sociales, encontró la propiedad de venta ubicada en la calle y nos comunicó a mi persona y a mi hermano Byron. Posteriormente, coordinamos una visita con el propietario del inmueble, el señor Wilfrido. Visita que asistieron mis 2 hermanos, Byron y Clever. Les mostró que la propiedad consta de una villa, de una planta y un departamento que pudieron ingresar. Adicionalmente constan otras construcciones que en ese momento se encontraban habitadas y que el Señor les manifestó que las personas van a desocupar en 3 meses posterior a la firma de escrituras definitivas, como consta en la ley. Con esta explicación e interesado en el inmueble, procedí a empezar la negociación. El 5 de febrero del 2021 suscribí una promesa de compra-venta del inmueble con el señor Wilfrido por el precio de $40,000, los mismos que cancelé $20,522 con un cheque de emergencia y el resto en efectivo. Y la diferencia, el valor de $17,978, cancelé el día 19 de marzo del 2021 a la firma de escrituras definitivas con un cheque de emergencia de $7,000 y el resto en efectivo, con lo que completé el valor de $38,500, quedando un saldo pendiente de $1,500 hasta que desocupen el inmueble las personas que se encontraban habitando. El 28 de mayo del 2021 me reuní con la señora Gabriela. Me presenté como el actual propietario del inmueble y le solicité la inmediata desocupación. En ese momento me enteré que el señor Jorge había suscrito una promesa de compra-venta con el señor Wilfrido por el mismo inmueble. El 8 de junio del 2021 ingresé una demanda de reivindicación en contra de la señora Gabriela para que se me restituya la propiedad que la señora se encuentra en posesión. En abril del 2022 me enteré que el señor Jorge interpuso una demanda en mi contra de amparo posesorio del inmueble. Inmediatamente ingresé la contestación a la demanda y he comparecido al proceso. Esta situación me ha causado graves perjuicios económicos, por lo que decidí venderle a mi hermano Clever para que se haga cargo del resto de diligencias procesales y resguardar el bien inmueble que en un inicio estuvo destinado para que vivan nuestros padres de la tercera edad, ya que nuestro padre se encuentra gravemente enfermo. De esta forma, su señoría, consta también la versión libre y voluntaria de la señora Andrea, quien básicamente indica que en el año 2017 su padre, el señor Jorge Luis, hizo un negocio con el señor Wilfrido y de manera textual indica: este señor hace negocio el 50% de la casa. Hablaron, terminaron de hacer el negocio, se dirigieron a una notaría para concluir el negocio, haciendo un compromiso de compra y venta. Al momento que se trasladan a la notaría, lo acompañaba a este señor Wilfrido un tal Giovanoli, un señor que parecía educado. Pensamos que era un abogado. Hicieron el compromiso de la compraventa en la notaría, acordando que mi papá le iba a pagar con una camioneta, una BT50 color negro, y lo demás que mi papá pagaría en cuotas mensuales de $500. Fueron aproximadamente 23 cuotas que canceló. Mensualmente venía este señor Wilfrido y el señor Giovanoli a cobrarle a mi papá en su tienda. Todos los meses eran puntuales, cobrándole la cuota fija, que era de $500. Cuando ya terminó de pagar la deuda en el año 2021, aparece otra vez el señor Wilfrido con el mismo señor
que vino la primera vez, Giovanoli, aparecen con la novedad que la mamá del señor Wilfrido Estrella se había muerto y que ya podían negociar el otro 50% de la casa con mi papá. Vuelve otra vez con otro acuerdo que le compraría el 50% restante de la casa. Mi papá en aquel tiempo no disponía del dinero para poderle comprar de contado. Entonces le propone darle $2.500 en efectivo y el resto pagarle en cuotas como anteriormente. Entonces este señor Wilfrido con el señor Giovanoli salen de la tienda y se pusieron a hablar los dos. Parecía que este señor Giovanoli le decía al señor Wilfrido lo que tenía que hacer. Al rato ingresan a la tienda nuevamente y le aceptan a mi papá los 2.500 en efectivo que le entrega a mi papá. Quedaron así con el acuerdo. Luego de esto, el señor Wilfrido y el señor Giovanoli desaparecieron hasta el año 2022, que regresan el señor Giovanoli y el señor Clever. Llegan con unos papeles en mano indicando que la casa es de Giovanoli, que la casa es de ellos, que las escrituras están a nombre de ellos. A lo que indicó eso, yo le mencioné que mi papá compró el 50% de la casa. Ellos insistían que tenían escrituras de la casa y que el señor Wilfrido había entregado las escrituras. Discutimos esa tarde. Se fueron, regresaron como a los 15 días a meterse a un departamento que nos corresponde a nosotros. Regresa este señor Giovanoli con Clever y 2 personas más a ingresar a la fuerza. Yo subí con mi esposo a impedirles que no le hagan, sin embargo ya estaba dentro del departamento. Mi esposo forcejeó con este señor Giovanoli. Le dije que no tenían derecho a ingresar. En ese momento discutimos y decía que es el dueño que tenía escrituras. Desde ese evento hasta el día de hoy han venido el señor Giovanoli con Clever, vienen e ingresan. Ya no llegamos a discusiones, imagino que es por el proceso. Asimismo, su señoría, consta la versión de la señorita Gabriela, quien de la misma forma indica ser testiga presencial de los hechos que el suscrito fiscal ha relatado, incluso cómo el señor Giovanoli acudía al bien inmueble negociado con Luis desde que ellos estaban negociando esta promesa de compra y venta. E incluso coinciden en la información proporcionada respecto a los montos y a las formas de pago que se realizaron al señor Wilfrido. Estos son los elementos de convicción que permiten establecer su señoría el suscrito fiscal esta solicitud de vinculación a la instrucción fiscal de los ciudadanos Byron Segundo Darío y Clever Rodríguez. Su señoría, dentro del presente caso, solicito a su autoridad se sirva a disponer que, de conformidad con lo que establece el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, se amplíe el plazo de la presente instrucción en 30 días, conforme lo establece la norma, y de la misma forma, su señoría, solicito a su autoridad que, por principio de igualdad, se sirva dictar medidas cautelares que garanticen la comparecencia de los ciudadanos hoy procesados dentro del proceso a un eventual juicio y el posible cumplimiento de una pena. Y como lo había manifestado su señoría por el principio de igualdad, se sirva disponer las medidas cautelares establecidas en el numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es la prohibición de ausentarse del país de los ciudadanos Byron Joe, Segundo Darío y Clever, así como también la presentación periódica ante su autoridad o ante la autoridad que usted, señora juez, bien dispusiere. Dentro de la audiencia de formulación de cargos, se había dispuesto que se presentaran cada lunes en la audiencia de fiscalía. Eso me permito informar a su autoridad a fin de que lo tenga como antecedente, señora juez.
Asimismo, su señoría solicito que se sirva a disponer medidas cautelares de carácter real de considerarlo pertinente. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Devuelvo el uso de la palabra y me reservo el uso de la misma en caso de ser necesario. Muchas gracias, señora juez. Gracias. Muy bien, doctor Quiroz, usted tiene la palabra. Muchas gracias por el derecho de palabra, señora juez. Primeramente me presento, Javier Quiroz, con número de matrícula. El día de hoy concurro en la defensa de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 78, numeral 3, en concordancia con el artículo 11, que prevé el Código Orgánico Integral Penal para el señor Jorge Luis Guevara. Señora juez, voy a ser bastante claro y bastante técnico y bastante preciso para no ocupar mucho tiempo en esta audiencia. Los hechos objeto de debate, la teoría del caso planteada para determinar esta vinculación expuesta por Fiscalía es clara y precisa. Claramente se han cumplido con los lineamientos del artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal. De la etapa de instrucción han salido a la luz elementos de convicción claros y precisos que demuestran la autoría de cada una de las personas que se ha solicitado a su autoridad la vinculación. Lógicamente la materialidad ya existe, por lo cual eso se determinó en la audiencia de formulación de cargos. En este ámbito, los hechos fácticos han sido claros y precisos como lo determinó Fiscalía. Sin embargo, me determino ciertas situaciones que debo de aclararle a su autoridad. En cuanto a los elementos de convicción que demuestran la autoría mediata que manifestó el titular de la investigación según lo previsto en el artículo 42, numeral 2, literal B, del Código Orgánico Integral Penal, del señor Giovanoli, es claro y preciso que esto sale de la documentación que consta a foja 136 de la versión del señor manifestó que le había ayudado a su hermano segundo dándole la casa, a pesar que los testigos oculares de los hechos lo reconocen desde el momento mismo en que se estaban dando las negociaciones. Y este señor manifiesta que compró la casa en 70.777,13 centavos el 11 de noviembre del 2022 en la notaría 11ª del Cantón Quito. Manifestó muchos hechos en los cuales había manifestado cómo había pagado los $70.000. Durante la instrucción solicitamos varias diligencias a verificar estos hechos y nos pudimos determinar que no existían los medios económicos para comprar la casa. Cada una de las aseveraciones de este señor Clever fueron desvirtuadas y constan en el expediente. Se ofició el Banco del Pichincha para verificar los movimientos bancarios del señor Clever en la fecha en la cual manifiesta él que se compró la casa a su hermano y no tenía más de $300. Manifestó que eso fue una liquidación de Urbano Express donde él trabajaba, donde supuestamente se jubiló, y Urbano Express nos dio la respuesta que él jamás se había jubilado, que terminó su relación laboral por desahucio y que no le habían dado más de $4.000 hace más de un año, y a la fecha en la que se celebró el supuesto contrato por $70.000 no tenía ni $200 en su cuenta. ¿Qué es lo que nos hace pensar eso? Claramente lo que prevé el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. Una simulación de hechos falsos, una simulación de un negocio jurídico en la cual no existió tradición, porque nunca se pagó en especie o en dinero por la cosa que en este caso era la casa de la víctima. Ese es un elemento de convicción claro y preciso que determina esta vinculación, como lo expuso el señor fiscal. Asimismo, el señor segundo Darío, por orden de su hermano Giovanoli, realizó la primera simulación del negocio jurídico en fecha 19 de marzo del 2021 en la notaría 81ª del Distrito Metropolitano de Quito, en la cual que también manifiesta haber comprado $70.000 y pico. Pero, señora juez, de los elementos de convicción de las diligencias practicadas dentro de la instrucción se pudo verificar que esta tradición jamás se dio. Y eso lo manifiesta en la versión y en la ampliación de la versión el procesado, el señor Wilfrido, quien manifiesta que únicamente se le dio el dinero para el pago de los impuestos que ellos habían pagado y que le dijeron firme aquí, firme aquí. Sin embargo, claramente la teoría del caso de Fiscalía y de la acusación particular es que lógicamente ellos no estaban relacionados en este ámbito, sino para que el señor Giovanoli, tal como consta de los elementos de convicción testimoniales, se demuestra que estuvo presente en cada uno de los hechos. Y en este ámbito el señor Wilfrido manifiesta claramente que la negociación se hizo con él.
pero ninguno de los títulos traslativos de dominio de la compra-venta figura este señor, sino figuran los hermanos, quien de la determinación de los oficios que se envió al Servicio de Rentas Internas solicitaron un reporte tributario ampliado y un reporte tributario de terceros, se demuestra que no tienen la capacidad económica para adquirir una casa en $70,000, que lo que en cierta manera quiere manifestar el señor Wilfrido Estrella Toalongo en su versión y ampliación es que le ofrecieron una situación para beneficiarse económicamente y perjudicar a Jorge Luis Guevara. Pero en el transcurso de estos hechos, los hermanos hoy, a quienes se les pretende vincular por el titular de la investigación, el señor Giovanoli Rodrigo, verificaron como más pertinente determinar que la propiedad quede solo para ellos, sacando de la escena al señor Wilfrido Estrella, y por eso simularon nuevamente la negociación de la compra-venta al otro hermano a fin de perjudicar a Wilfrido Estrella para que no determine la nulidad del instrumento público porque no se dio la tradición. Y en este ámbito usted podrá verificar que dentro del expediente constan los procesos que hizo el señor Darío para despojarle de la propiedad al señor Jorge Luis mediante actos de reivindicación y otros juicios que realizó. En segunda instancia también usted podrá verificar que el señor Rodrigo inició 2 procesos de desahucio, engañando a la autoridad y manifestando en declaración juramentada que el señor Jorge Luis y la señora Gabriela presentes aquí supuestamente eran inquilinos, pero en las versiones de ellos no manifestaron esos hechos. El señor Clever, en su versión y en la ampliación rendida el 7 de febrero del 2024, manifestó que él tenía pleno conocimiento de que los señores vivían en el inmueble, de la negociación que tenía con el señor Wilfrido Estrella Toalongo. ¿Y por qué en el proceso de desahucio manifiestan que eran unos inquilinos? ¿Por qué, señora juez? Lógicamente, existe un concurso real de infracción, tal como lo prevé el Código Orgánico Electoral Penal en el artículo 20, porque existen diferentes conductas autónomas e independientes realizadas por cada uno de ellos de otros delitos que se podrían determinar. Sin embargo, subsumiéndonos a los elementos objetivos del tipo penal previsto en el artículo 186, que el titular de la investigación en otro momento procesal ha decidido imputar a los procesados, claramente sale a la luz que el sujeto activo son los señores Wilfrido Clever Rodrigo Darío, porque cada uno de ellos tuvo un grado de participación en este ilícito, y siendo el señor Giovanoli, por las propias versiones de sus hermanos y del procesado, que esas personas les recibían las directrices del señor Giovanoli. Lógicamente, su conocimiento en este tipo de negocios lo hace experto para esta situación. El elemento subjetivo interno trascendental es claramente para obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona. Pues es claro, el señor Wilfrido recibió los $35,000. Los señores, tanto segundo manifiesta haberle pagado $70,000 a Wilfrido Estrella, que nunca lo demostró. El señor Clever manifiesta que le compró la casa de $70,000, pero sin haber demostrado de dónde sacó el dinero. Y lógicamente es el actual propietario de este inmueble, en el cual claramente, una vez que se haya fenecido estas investigaciones, pues trasladará el dominio a su hermano, el cual ha determinado cada una de estas actuaciones del señor Giovanoli. Como accidente de la conducta 1, claramente determina la simulación de hechos falsos. ¿Cuáles son estos hechos falsos? Pues lógicamente la simulación de la compra-venta y la simulación del negocio jurídico, lo cual consta dentro del expediente fiscal en las 2 escrituras de compra-venta realizadas entre hermanos, lo cual es una simulación y un hecho falso. Como accidente de la conducta de modo 2, claramente hay la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos. Ya tenían ellos el plan, pues, de transferir de dominio a cada uno de ellos a fin de engatusar a los mismos partícipes
y a la presunta víctima que jamás estuvo planificado entregar el dominio total del inmueble. Esto claramente es concordante con el verbo rector de la conducta, que es inducir error. El señor Jorge Luis entregó su patrimonio con el único fin que le trasladen el dominio del inmueble, que ya lo detalló Fiscalía, pero nunca se pudo dar. Sujeto pasivo, pues lógicamente Jorge Luis Guevara, que ha visto vulnerado lo previsto en el artículo 66, numeral 26, que es su derecho a la propiedad, ya que claramente está en esta situación inmerso con el fin de recuperar el perjuicio económico que le han ocasionado los hoy procesados y las personas que se está solicitando su vinculación. Señora juez, claramente existe un nexo causal, porque si usted puede verificar de los elementos de convicción documentales, testimoniales y periciales, claramente se puede verificar el grado de participación de las personas de que Fiscalía ha solicitado su vinculación. Es tan simple. Wilfrido traslada el dominio a Segundo Darío sin recibir un centavo. Segundo Darío le traslada el dominio a Cleve Rodrigo Heredia Ayala sin recibir un solo centavo. Y ellos, ambos, realizan actos utilizando el sistema de administración de justicia para despojar de la propiedad de manera fraudulenta al señor Jorge Luis y su familia, quienes han acudido a la autoridad para que se les haga justicia. Lógicamente, la consecuencia jurídica prevista para estas actuaciones, que se subsumen a lo previsto en el artículo 186 del COIP, es la pena privativa de libertad de 5 a 7 años, la multa pecuniaria y la reparación integral que le corresponde a la víctima, lo cual lucharemos hasta el último momento. Finalmente, señora juez, el elemento subjetivo del tipo penal llamado dolo, claramente se puede prever en estos señores que son imputables, tienen pleno conocimiento de la antijuridicidad de su conducta y sabían que no tenían que andar simulando negocios jurídicos para beneficiarse patrimonialmente. En cuanto a las medidas cautelares ordenadas por Fiscalía, estoy de acuerdo. Son las pertinentes en este momento procesal, según lo previsto en el artículo 522, numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la reparación en las medidas cautelares reales para garantizar la reparación integral, solicito que su autoridad, en base a lo previsto en el artículo 549, 3 y 4, determine los oficios correspondientes a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que se determinen las medidas de prohibición de enajenación y el congelamiento de cuentas de los hoy quienes ha solicitado el titular de la investigación para su vinculación, para que puedan garantizar la reparación integral de la víctima. Sin nada más que decir, señora juez, le agradezco por el derecho de palabra. Gracias. Doctores, ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes con todos. Para los efectos de audio y de grabación, me permito identificarme. Soy la abogada Shana con matrícula profesional, pero comparezco en representación de los señores en calidad de defensa técnica. Señora jueza, si bien conocemos que la solicitud del señor fiscal ha sido para que se proceda a una vinculación a la instrucción fiscal que la está llevando, más hemos escuchado en esta audiencia un sinnúmero de alegatos y de hechos que se tendrán que sí subsanar en el momento procesal oportuno. Sin embargo, en virtud de lo que se ha expuesto y para que usted tenga alguna mejor claridad en los hechos que se están manejando dentro de este proceso, me permite explicarle de manera clara. Señora jueza, el señor efectivamente procede a adquirir al señor el 50% de una propiedad. Hace una supuesta promesa de compraventa que tampoco jamás nunca la registraron. Pasó el tiempo, se aduce dentro de las versiones rendidas por el señor que entregó el dinero al señor Estrella, que cuando hizo la negociación únicamente negoció con el señor Estrella. Hay múltiples procesos de reivindicación, de amparos procesorios, únicamente con la finalidad del señor de hacerse de la propiedad de este bien inmueble. Procesos en los cuales jamás aparece el señor Giovanoli ni como testigo, ni como parte, no aparece.
Astutamente, actualmente hacen aparecer mágicamente por versiones de la hija de los hijos del señor Guevara, que supuestamente, ahora sí, en el año 2017, un tal señor Giovanoli, de quien desconoce después de tantos años los nombres y apellidos concretos, ha pretendido acompañar al señor en las sesiones. Hemos escuchado, señora Cuesta, tal vez en esta audiencia, que el señor entregó algún valor económico al señor. Jamás. Lo que sí se hizo es años después, en el año 2022, cuando el señor segundo conoce recién al señor, proceder a hacer una compraventa. Compraventa que se permitió, se registró, se notarizó, se realizó bajo todos los parámetros legales, señora jueza. ¿Por qué? Porque la ley lo permitía, porque no había ningún tipo de impedimento en el registro de la propiedad ni nada que pueda impedir que un comprador de buena fe acceda a adquirir un bien inmueble. Bien inmueble que, como lo han mencionado tanto el señor fiscal como el abogado del señor, a usted de error, señora jueza, no es que no se canceló. Se canceló y consta en la escritura que maneja el señor fiscal, que maneja el abogado del señor, con cheques certificados. Se procedió a hacer una compraventa. Eso sí ocurrió. Una compraventa de buena fe. Ahora, ¿qué es menos cierto, señora jueza? Usted mismo conoce los hechos cuando se solicitó la formulación de cargos. De ese momento, acá, ¿qué ha variado? No varió absolutamente nada. Fiscalía le está solicitando a usted que vincule a 3 personas, a 3 hermanos a un proceso, sin tener ningún elemento de convicción, conforme lo determina el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Si bien es cierto y lo acepto, es titular de la acción penal y tiene la potestad de solicitar en el momento que crea conveniente una vinculación, pero debe venir con elementos técnicos suficientes. Se solicitó y se envió a usted, señora jueza, el pedido de una vinculación, sin tener ni siquiera aún las 2 versiones a las que se ha hecho aquí mención por el señor fiscal. 2 versiones que son de los hijos de quién, de justamente el denunciado. Tenía ya los elementos de convicción el señor fiscal antes de solicitar la formulación de la vinculación, no los tenía. Tiene elementos nuevos, actuales, que desde la formulación de cargos solicitada en meses anteriores han variado hasta acá, no han variado. El abogado del señor tan claro en manifestar que en la versión del 7 de febrero del 2024, antes de solicitar la formulación de cargos, ya conocían estos hechos. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a todos en esta sala, señora jueza, ¿por qué en su momento no se solicitó, si a criterio de fiscal, con los mismos elementos que vienen a esta audiencia, solicitó la formulación de cargos en contra de supuestamente las 4 personas? Porque, señora jueza, saben perfectamente que al momento de la formulación de cargos, como al momento actual de la vinculación que se está solicitando, no han variado los elementos, no hay elementos nuevos, no se ha dado cumplimiento a lo que dispone el 595 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, insisto, efectivamente, será algo que en el momento procesal oportuno y no en esta audiencia mediante alegatos, haremos conocer la realidad, la verdad procesal dentro del caso, señora jueza. Ahora bien, lo que sí me corresponde por ley pronunciarme es respecto a las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía. En este caso, obviamente, por el principio de igualdad y agradeciendo también al señor fiscal, al menos de esta decisión adecuada, ha solicitado efectivamente, conforme el 5 se proceda a determinar y establecer la medida cautelar contemplada en el artículo, en el numeral 1 y 2, respecto a los señores Segundo Darío Greber Rodríguez y Byron Giovanni. Medidas sobre las cuales no tenemos ningún tipo de impedimento, señora jueza, como se ha comparecido desde el primer momento. En la investigación previa se seguirá compareciendo y se aportará al proceso también para poder establecer efectivamente la realidad, como lo he manifestado, la realidad procesal. En este caso, señora jueza, únicamente conforme lo gestiona y lo solicita la ley en esta audiencia, no tengo nada más que alegar. Igual me reservo de ser el caso el derecho de réplica. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que mencionar, doctor Flores? En absoluto, señor. Perfecto. ¿Algo más, doctores? Muy bien. Muy bien, con esto, dando cumplimiento
y se dijo en audiencia de formulación de cargos del 23 de mayo del 2024 que por denuncia presentada por el señor Jorge Luis, se tiene que en el año de 2017 se conoce y le comenta respecto a la venta de una propiedad ubicada en la... Es así que el 16 de abril del 2017 proceden a la suscripción de una promesa de compra-venta con el cual se ofrecía la venta del 50% del mencionado inmueble, que a cambio de que el pago de este 50% correspondía a $22,500 y adicionalmente $1,000, que existió la entrega de una camioneta a cambio de los pagos. ¿Qué más se dijo? Que el total por la venta era $35,000 americanos, de los cuales se entrega una camioneta avaluada aparentemente en $22,500, $1,000 y $11,500, y estos últimos que se iban a entregar en cuotas prorrateadas por $500 mensuales, que la última cuota debía y se entregó en abril del 2021, y cuando se entregó la última cuota, el señor ofrece venderle el restante 50% del bien, haciéndose entregar $2,500 y el resto en cuotas, para luego enterarse que el bien inmueble ha sido vendido el 19 de marzo del 2021 al señor segundo. Esos son los hechos por los cuales se ha formulado cargos y hoy se los ha repetido casi textualmente. Y hoy en día, en esta audiencia de vinculación, se dice que efectivamente el señor, con fecha marzo del 2021, el señor Wilfrido ha transferido la propiedad al señor segundo, y a la vez el señor segundo heredero ha transferido la propiedad a Cleve Rodríguez, y que estas ventas estaban acompañadas aparentemente por el señor Manolo, sin que se haga una relación de tal acompañamiento o las circunstancias en las cuales intervinieron cada uno de las personas a las cuales se ha vinculado. El artículo 195 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 411 y 442 del Código Orgánico Integral Penal, determina que Fiscalía es el titular del ejercicio de la acción penal pública. En virtud de ese particular, Fiscalía ha vinculado. Aparentemente se están utilizando los mismos elementos de convicción. No he revisado y no se ha presentado un elemento nuevo, lo cual dejo sentada constancia. Sin embargo, no puedo oponerme a la formulación de cargos, y esta vinculación ha sido improvisada, al punto de que se me solicita textualmente medidas cautelares sobre bienes de considerar lo pertinente, cuando la ley claramente determina que las medidas cautelares tienen que pedirse primero por Fiscalía. Tienen que determinarse cuáles, no se me piden cuáles. Por parte de la víctima se me pide retención y prohibición de enajenar conforme el 3 y 4 del 549, prohibición de enajenar y congelamiento de cuentas. Sin embargo, quien debe o debió haber solicitado es Fiscalía, y no se me solicita, y se me quiere adjudicar una responsabilidad la cual no tengo, así que se deja expresa constancia que no se ha motivado qué medidas, y se me
traslada la responsabilidad cuando me dice considera pertinente. No, considero impertinente la medida porque primero no se ha motivado y luego no se me ha dicho qué medidas. Sin embargo, de forma correcta se me ha solicitado las medidas constantes de los numerales 1 y 2 del artículo 522 y en virtud del principio de igualdad que tienen las partes procesales, puesto que se han dictado las mismas medidas al señor Wilfrido expone la prohibición, no, en este punto, primero, se procesa y se vincula en la presente causa a los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad. Clever Rodrigo Manoli, respecto al delito tipificado en el primer inciso del artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, conforme Fiscalía expuso, autor mediato para el señor Manoli y coautores para los señores Clever Rodrigo y segundo, en virtud de lo cual, con la finalidad de garantizar la presencia de las personas procesadas al proceso y garantizar el cumplimiento de una eventual pena y una eventual reparación integral, se dispone la prohibición de ausentarse del país de los ciudadanos segundo Darío Clever Rodrigo Manol, y del mismo modo se disponen presentaciones periódicas en los mismos términos dispuestos en contra del señor Wilfrido. Esto es una vez por semana, un día, cualquier día, un día, cualquiera. Ustedes determinen en un día, lunes a viernes. Los días lunes, doctora, por favor. Los tres. Perfecto. Con esto deben presentarse una vez por semana los días lunes de todas las semanas, iniciando el lunes que viene, fecha 2, señora jueza. 2 de... La primera presentación se va a realizar el 2 de septiembre del 2024 y estas presentaciones tienen que ser ante Fiscalía de Patrimonio Ciudadano a cargo de García. Y con esto se amplía el plazo de la etapa de la instrucción fiscal en 30 días improrrogables desde esta fecha. Y no creo que se me olvide nada. Con esto, esta resolución se notifica de forma exclusiva, de forma oral a los sujetos procesales. Muy bien, de la misma manera, doctor Quirós, debe hacerse una ampliación a la acusación particular, porque la acusación particular está presentada exclusivamente respecto a Wilfrido. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Perfecto, gracias. ¿Algo más, doctores? Muchas gracias. Muchas gracias.